Página 74. El problema del hombre, Joseph G. Baert, 1974. Capítulo 2. La existencia corpórea del hombre. 2.2. Antropologías de carácter dualista. Las antropologías que simpatizan con una interpretación dualista más o menos acentuada son numerosas y su peso se hace sentir a través de toda la historia de la antropología occidental. No se trata quizás de sistemas antropológicos bien delineados, sino más bien de una tendencia fuerte y persistente a minimizar y a arrinconar los aspectos unitarios. Más que la unidad, es la dualidad lo que en ello se pone de relieve. El dualismo antropológico tiene ciertamente mucho que ver con la filosofía de Platón, que hunde sus raíces en las doctrinas religiosas del orfismo, con la preexistencia, la caída y la emigración del alma. El hombre es por esencia una planta celestial, preexistente al cuerpo, que se encuentra ahora, debido a una especie de culpa original, desterrada y alienada en el cuerpo. De naturaleza divina e inmortal, el alma espiritual tendrá que purificarse y liberarse del cuerpo. Tendrá que reencarnarse hasta que la purificación sea total. El acento principal en el dualismo platónico no se encuentra por tanto en la división ontológica entre cuerpo y alma, sino en el significado del cuerpo y de la materia en la realización religiosa y moral del hombre. Es conocida la imagen del barquero y la barca, a la que recurre Platón para indicar el puesto del alma espiritual respecto al cuerpo y para subrayar la primacía del espíritu y de los valores espirituales. Pero quizás esta imagen, tantas veces citada por los autores posteriores, no expresa suficientemente la postura negativa de los primeros diálogos, donde el cuerpo no hará guesi como instrumento o como vehículo del alma, sino como impedimento o como prisión del alma. No solo es necesario liberarse de la cárcel de las pasiones, sino incluso del conocimiento sensitivo, ya que ambos nos impiden llegar a la verdad auténtica. Solo cuando la inteligencia se separe del cuerpo, podrá llegar a la contemplación de la verdad. Por tanto, no se niega la condición corpórea, sino que esa condición es interpretada negativamente. La plenitud de la existencia humana solo podrá conseguirse en la liberación del cuerpo. De forma particular esto se verificará después de la muerte, en la condición de la inmortalidad, por la que el alma anhela desde esta existencia corpórea y se va preparando a través de la reflexión filosófica. En las obras posteriores, especialmente en el Taimeo y en las leyes, Platón nos ofrece una antropología notablemente menos dualista. La imagen del barquero y de la barca subraya precisamente ese concierto positivo entre cuerpo y alma e invita a una valoración mucho más positiva de la condición corpórea. Los sentidos y las diversas funciones del cuerpo pueden colaborar positivamente con vistas a la realización del hombre. Le ayudarán al hombre en la mediación y en la búsqueda de la verdad superior. Así pues, el cuerpo y el alma son para Platón dos realidades profundamente diversas, pero de hecho y concretamente interdependientes. Su preocupación consiste en subrayar que la realización auténtica del hombre no está en el cuerpo ni pasa a través del cuerpo, sino que ha de buscarse en la existencia espiritual que se libera gradualmente del mundo y de la materia. Esto no vale únicamente para la realización intelectual, la conquista de la verdad auténtica y permanente, sino también para la realización de un auténtico amor. El verdadero amor es el amor que no se detiene en el cuerpo ni en la esfera del tener, sino que se orienta directamente al tú de la otra persona. En este sentido puede hablarse de amor platónico. En un estudio bastante interesante y documentado, Tresmontant ha demostrado cuán grande y profundo ha sido el influjo de esta antropología dualista en la historia del pensamiento cristiano. El cristianismo ha tenido que luchar durante siglos por sustraerse al influjo negativo de estas teorías antropológicas. Por otra parte, este dualismo no es extraño a la infravaloración del cuerpo, al carácter pecaminoso atribuido a la sexualidad y a la huida del mundo que han caracterizado bastantes siglos de la historia occidental. El dualismo cartesiano, más aún que el platónico, es importante para comprender la antropología moderna y las instancias antidualistas que caracterizan a la antropología de hoy. Con su teoría de la dualidad radical de cuerpo y alma, Descartes no piensa en primer lugar en formular unos juicios sobre el valor negativo del cuerpo y de la materia. Está más bien preocupado del problema de los fundamentos de las ciencias. El dualismo radical tiene que proporcionar sobre todo un fundamento seguro tanto a la filosofía como a la física y a las explicaciones científicas del cuerpo. Por tanto, su dualismo es un dualismo ontológico con función metodológica. El cuerpo, radicalmente diverso del alma,
es una realidad que existe y funciona en virtud de unos principios organizativos propios y puramente materiales. No se necesita ningún alma para explicar el funcionamiento del cuerpo. Aun reconociendo que el cuerpo humano es mucho más que un simple mecanismo, Descartes recurre sin embargo a la imagen del mecanismo. Por consiguiente, la instancia fundamental parece ser esta: eliminar el principio vago y poco científico que se llama alma, para desbrozar el terreno con vistas a un estudio plenamente científico de la realidad corpórea. El cuerpo humano, como cualquier otro cuerpo, se explica sin el alma, sobre la base del movimiento mecánico de los átomos. El cuerpo en el fondo no es más que realidad atómica, física, extensa. El alma espiritual, llamada generalmente conciencia, es una realidad totalmente diversa del cuerpo. Es conciencia pura, transparente a sí misma, al menos en una medida determinada, ya que tiene necesidad de razonar para aclarar sus propios conceptos. Es la quinta esencia del hombre mismo. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material, de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. A pesar del tenor unilateral de estas expresiones que subrayan la naturaleza radicalmente diversa del cuerpo y del alma espiritual, Descartes no aceptó el dualismo en sus últimas expresiones. En la realidad viva y concreta del hombre no solo se da cierta interacción entre la conciencia y el cuerpo, sino una real interdependencia. Le parece incluso que la imagen del barquero y de la barca sugiere una relación demasiado extrínseca. No faltan textos en los que Descartes afirma que el vínculo entre el cuerpo y la conciencia no es ni mucho menos accidental, sino esencial, sin el cual el hombre no sería verdaderamente hombre. Sobre todo, al final de su vida, Descartes sintió la necesidad de una especie de autocrítica respecto a su dualismo antropológico. No logró, sin embargo, encontrar una interpretación satisfactoria de la unidad a nivel de la reflexión filosófica. A nivel de la vida concreta y práctica, la interdependencia y la unidad se manifiestan como una verdad evidente e indiscutible. Después de Descartes, el dualismo fue defendido de forma más explícita y rigurosa por Malebranche y Leibniz. Malebranche intenta absolutizar la distinción entre cuerpo, res extensa, y conciencia, res cogitans, que Descartes había procurado atenuar a nivel práctico. Más exactamente, Malebranche procura concebir el dualismo de una forma radical, pero sin tener efectivamente éxito en su empresa. La experiencia vivida de la interdependencia entre conciencia y fenómenos del cuerpo es tan fuerte y evidente que nadie es capaz de negarla del todo. Por un lado atribuye a los efectos del pecado original ese poco de unidad que existe entre cuerpo y alma. Por otro, se ve obligado a escogitar una teoría tan poco filosófica como es el ocasionalismo, dado que el pensamiento y la voluntad no pueden dominar directamente los movimientos del cuerpo, es preciso apelar a Dios, que mueve el cuerpo con ocasión de los pensamientos y de los actos de la voluntad. Para salvar a la experiencia y a la vida concreta de las consecuencias absurdas de la teoría dualista, Malebranche tiene que recurrir a Dios, que se convierte entonces en un verdadero deus ex machina. Leibniz le reprocha a Malebranche que exige un continuo milagro. Leibniz, por su parte, propone la teoría de la armonia praestabilita. Difiere de la postura anterior en que rechaza el recurso permanente al milagro, pero pone una armonía que está en la naturaleza misma, sobre la base del acto creador. Para la interpretación de la condición humana esta diferencia resulta sin embargo poco importante, ya que ignora igualmente los evidentes de la experiencia. Los datos evidentes de la experiencia. No hay necesidad de insistir ulteriormente en estas interpretaciones antropológicas que pertenecen ya al pasado. Sin embargo, no podemos menos de aludir al hecho de que ha sido precisamente el dualismo extremo el que más ha contribuido a la afirmación del materialismo. En efecto, la ciencia no ha cesado de descubrir cada día más la interdependencia de los fenómenos psíquicos y fisiológicos. Pronto se afirmará que los fenómenos de la conciencia no son más que reflejos interiores de procesos corpóreos y fisiológicos. Muchas antropologías del siglo pasado han llegado a esta conclusión. El llamado paralelismo psicofísico, ampliamente difundido en el ámbito de la psicología experimental que nació a finales del siglo pasado, es una de las expresiones de este hecho. Entre las modificaciones fisiológicas y los respectivos estados psíquicos no habría una diferencia fundamental.
Se trataría solamente de las dos caras de una misma realidad, mirada desde dos perspectivas diversas. Página 79. Comentario para la página 74 a 79. Dentro de la historia de la antropología occidental, ha existido una fuerte corriente dualista que tiende a separar y contraponer cuerpo y alma. No siempre se trata de sistemas completos y bien definidos, sino más bien de una inclinación persistente a destacar la dualidad por encima de la unidad. El ejemplo más influyente es el de Platón, cuya visión se nutre del orfismo. El alma, de origen divino y eterno, preexiste al cuerpo y cae en él como en un destierro, cargando con una especie de culpa. En esa perspectiva, el cuerpo no es un aliado, sino una prisión que obstaculiza tanto la liberación espiritual como el acceso a la verdad. La tarea del alma consiste en purificarse, liberarse de las pasiones y del conocimiento sensitivo, y prepararse para la contemplación pura, que solo se alcanza plenamente tras la muerte. Sin muerte, la idea de Platón, quedan sin efectividad. Sin embargo, Platón no se mantuvo siempre en esa postura negativa. En obras posteriores, como el Taimeo y las leyes, suaviza el dualismo y concede al cuerpo un papel más positivo. Los sentidos y las funciones corporales pueden colaborar en la búsqueda de la verdad y en la realización del hombre. La célebre metáfora del barquero y la barca, que ilustra la relación entre alma y cuerpo, pasa de ser un símbolo de subordinación y obstáculo a uno de cooperación. Aún así, Platón insiste en que la verdadera realización humana no se encuentra en lo corpóreo, sino en la existencia espiritual que se va liberando de la materia. Esto vale tanto para el conocimiento como para el amor. El auténtico amor no se detiene en lo físico ni en la posesión, sino que se orienta hacia la persona en su dimensión espiritual. De ahí la idea de amor platónico, entendido como una relación que trasciende el cuerpo y se dirige al encuentro profundo con el otro. El dualismo platónico oscila entre una visión inicial que ve el cuerpo como cárcel y una posterior que lo reconoce como colaborador, pero siempre subordinado a la primacía del alma y de los valores espirituales. El dualismo antropológico, iniciado con Platón, se prolonga y se transforma en la modernidad, dejando una huella profunda en el pensamiento cristiano y en la filosofía posterior. C. Tresmontant señala que el cristianismo tuvo que luchar durante siglos contra la influencia negativa de esa visión que infravaloraba el cuerpo, asociaba la sexualidad con el pecado y promovía una huida del mundo material. Es decir, el dualismo no fue solo una teoría filosófica, sino que impregnó prácticas culturales y religiosas. Con Descartes, el dualismo adquiere un carácter distinto. Ya no se trata de condenar el cuerpo, sino de establecer un fundamento sólido para la ciencia. Su separación radical entre cuerpo y alma es metodológica. El cuerpo se concibe como mecanismo autónomo, explicable por leyes físicas y sin necesidad de recurrir al alma. El alma, por su parte, es conciencia pura, transparente a sí misma, y constituye la esencia del yo. Sin embargo, Descartes reconoce que en la vida concreta cuerpo y alma están interdependientes, y hacia el final de su vida se muestra crítico con la rigidez de su propio dualismo, aunque no logra formular una teoría satisfactoria de la unidad. Después de él, pensadores como Malebranche y Leibniz intentan radicalizar o reformular el dualismo. Malebranche recurre al ocasionalismo, dado que la voluntad no puede mover directamente el cuerpo, es Dios quien interviene en cada acto, lo que convierte la relación cuerpo-alma en un milagro constante. Leibniz, en cambio, propone la armonía preestablecida. Cuerpo y alma funcionan en paralelo gracias a una coordinación inscrita en la creación misma. Pero en ambos casos la experiencia cotidiana de la unidad entre cuerpo y conciencia se resiste a ser negada. El texto concluye subrayando que este dualismo extremo, paradójicamente, abrió el camino al materialismo. Al insistir en la separación radical, se favoreció que la ciencia se concentrara en el estudio del cuerpo como pura materia, descubriendo cada vez más la interdependencia entre lo psíquico y lo fisiológico. Así surgió el paralelismo psicofísico de la psicología experimental del siglo XIX, que interpreta los estados de conciencia y las modificaciones corporales como dos caras de una misma realidad. En otras palabras, el dualismo, al querer separar radicalmente, terminó alimentando la idea contraria, que todo lo espiritual es reflejo de lo corporal. Lo que se revela aquí es una tensión histórica. El intento de preservar la primacía del alma y la conciencia frente al cuerpo, y la resistencia de la experiencia y de la ciencia, que muestran una unidad inseparable.